Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Gemala Tarrada de Vidasi, como parte del grupo y colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata. Estamos haciendo la lectura de la Bhagavad Gita, tal como es. Ha sido traducido y dados los significados por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Y la semana pasada llegamos en el capítulo 13 hasta el verso 19. Este grupo de capítulos que empiezan con el capítulo 13 son el grupo de capítulos que hablan principalmente, se dice, acerca del Jnana Yoga, ¿sí? El yoga del conocimiento. Y van a ver que son así como densos, digamos, muy densos en cuanto a información y son muy profundos. Y empezamos con este capítulo 13 que se llama La naturaleza, el disfrutador y la conciencia. Y este capítulo empezaba con una pregunta de Arjuna a Krishna, que le pregunta por algunos tópicos que quiere que le hable como más en profundidad. Y la semana pasada llegamos hasta el verso 19, donde se explicaba acerca del objeto del conocimiento, ¿sí? Y ahora empezamos con el verso 20 y hasta el verso 26. Krishna va a hablar y nos va a explicar acerca de Prakriti, la naturaleza material, el Purusha y su unión. Burijan Prabhu dice que Prakriti y Purusha, la Shiva o el Kshetrajna y su unión, la naturaleza, bueno, dice primero, el primer tópico, digamos, es ese, y dice la naturaleza material causa todos los cambios materiales y efectos. Y la entidad viviente se encuentra con lo bueno y lo malo de acuerdo a su asociación con lo material. Después en el verso 23 va a hablar acerca de Purusha, de Paramatma Purusha, la superalma que existe dentro de todos los cuerpos, como el supervisor, el sancionador y el propietario supremo. Luego va a hablar del resultado, quien entienda que la Prakriti, la Kshetra o el Purusha, y Kshetra Gyan, el campo, o la superalma y sus interacciones, obtienen la liberación del nacimiento en el mundo material. Y por último, el último punto que menciona es que hay otros métodos para obtener la liberación, los cuales son el Jnana, el Ashtanga y el Karma. ¿Sí? De esto nos va a hablar ahora Krishna en todos estos versos. Entonces empezamos con el primer verso, que es el número 20 del capítulo 13, la naturaleza, el disfrutador y la conciencia. Antes de comenzar hacemos una pequeña invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, entonces ahora sí comenzamos con la lectura y dados también los significados del verso número 20. Se debe saber que la naturaleza material y las entidades vivientes no tienen principio. Sus transformaciones y las modalidades de la materia son producto de la naturaleza material. Significado. Con el conocimiento que se da en este capítulo, uno puede entender el cuerpo, el campo de las actividades, y a los conocedores del campo, tanto al alma individual como a la superalma. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos visto en los versos anteriores? Se empieza a distinguir, a diferenciar, y empieza Krishna a hablarnos como más de la filosofía y a explicarnos la diferencia entre quiénes somos realmente nosotros y quién es, digamos, quién está dentro de nosotros, quiénes realmente somos nosotros, el alma y cómo la superalma está junto a nosotros, y el cuerpo al que nosotros le damos vida, que es el campo de la acción. El cuerpo es el campo de la actividad y está hecho de naturaleza material. El alma individual que está encarnada y que está disfrutando de las actividades del cuerpo es el Purusha o la entidad viviente. Ella es uno de los conocedores y el otro es la superalma.
Desde luego, hay que entender que tanto la superalma como la entidad viviente individual son diferentes manifestaciones de la suprema personalidad de Dios. La entidad viviente se encuentra en la categoría de sus energías y la superalma está en la categoría de sus expansiones personales. Entonces se dice que nosotros somos partes y porciones plenarias de Dios. ¿Qué significa eso? Que tenemos las mismas cualidades, mas no en la misma cantidad. O sea, somos eternos, somos llenos de bienaventuranza o de felicidad y de conocimiento. El alma, ¿no? Lo que nosotros hoy en día, lo que nosotros creemos que somos, está cubierto por muchas capas, mucha suciedad, mucha historia, que no nos permiten realmente entender o poder ver esto. Y se dice que nosotros somos Tatasta Shakti, se llama, es la energía marginal de Dios. Está la energía externa de Dios, que es la naturaleza material. Nuestro cuerpo, por ejemplo, sería parte de Prakriti, la mesa, este libro, ¿no? Toda la naturaleza material, los árboles. Y después está la energía interna de Dios, ¿sí? Entonces, entre la energía interna y la energía externa de Dios está la marginal que somos nosotros, que somos partes y porciones plenarias de Él. Bien, tanto la naturaleza material como la entidad viviente son eternas. Es decir, ellas existían antes de la creación. La manifestación material procede de la energía del Señor Supremo y asimismo ocurre con las entidades vivientes, pero las entidades vivientes proceden de la energía superior. Tanto las entidades vivientes como la naturaleza material existían antes de que este cosmos se manifestara. La naturaleza material estaba absorbida en la suprema personalidad de Dios, Mahavishnu, y cuando fue necesario se manifestó por intermedio del Mahatattva. De igual modo, las entidades vivientes también están en él, y como están condicionadas, se muestran adversas a servir al Señor Supremo. Por eso, no se les permite entrar en el cielo espiritual. Pero con la aparición de la naturaleza material, esas entidades vivientes reciben de nuevo la oportunidad de actuar en el mundo material y prepararse para entrar en el mundo espiritual. Ese es el misterio de esta creación material. En realidad, la entidad viviente es en un principio parte integral espiritual del Señor Supremo, pero debido a su naturaleza rebelde, queda condicionada dentro de la naturaleza material. A decir verdad, no importa cómo esas entidades vivientes o entidades superiores del Señor Supremo se han puesto en contacto con la naturaleza material. Sin embargo, la suprema personalidad de Dios sabe realmente cómo y por qué ocurrió eso. En las Escrituras el Señor dice que aquellos que están atraídos por esta naturaleza material se están sometiendo a una dura lucha por la existencia. Pero sobre la base de las descripciones de estos pocos versos, debemos saber con toda certeza que todas las transformaciones e influencias de la naturaleza material que proceden de las tres modalidades también son productos de la naturaleza material. Todas las transformaciones y variedades que están en relación con las entidades vivientes se deben al cuerpo. En lo que respecta al espíritu, todas las entidades vivientes son iguales. Texto número 21. Se dice que la naturaleza es la causa de todas las causas y efectos materiales, mientras que la entidad viviente es la causa de los diversos sufrimientos y disfrutes que hay en este mundo. Significado. Los diferentes tipos de cuerpo y de sentidos que hay entre las entidades vivientes se deben a la naturaleza material. Hay 8.400.000 diferentes especies de vida y estas variedades son creaciones de la naturaleza material.
Ellas surgen de los diferentes placeres de los sentidos de la entidad viviente, la cual, en consecuencia, desea vivir en un cuerpo u otro. Cuando a ella se le ponen diferentes cuerpos, disfruta de diferentes clases de felicidad y aflicción. Su felicidad y aflicción materiales se deben a su cuerpo y no a ella misma de por sí. En su estado original no hay ninguna duda de su disfrute. Por lo tanto, ese es su estado verdadero. A causa del deseo de enseñorearse de la naturaleza material, ella se encuentra en el mundo material. En el mundo espiritual no hay tal cosa. El mundo espiritual es puro, pero en el mundo material todos se esfuerzan mucho por conseguir diferentes clases de placeres para el cuerpo. Puede que sea más claro decir que este cuerpo es un efecto de los sentidos. Los sentidos son instrumentos para complacer los deseos. Ahora bien, todo ello, el cuerpo y los sentidos que sirven de instrumentos, lo ofrece la naturaleza material. Y como se pondrá de manifiesto en el siguiente verso, la entidad viviente es bendecida y condenada por una serie de circunstancias de conformidad con el deseo y la actividad que tuvo en el pasado. Según los deseos y las actividades de uno, la naturaleza material lo pone en diversas residencias. El propio ser es la causa de su presencia en esas diferentes residencias y del disfrute o sufrimiento que lo acompañan. Una vez que se lo coloca en un determinado tipo de cuerpo, queda bajo el control de la naturaleza. Porque el cuerpo, siendo materia, actúa de acuerdo con las leyes de la naturaleza. En ese momento, la entidad viviente no tiene ningún poder para cambiar esa ley. Supóngase que a una entidad viviente se la pone en un cuerpo de perro. Tan pronto como eso ocurre, tiene que actuar como un perro. Ella no puede actuar de otra manera. Y si la entidad viviente es puesta en un cuerpo de cerdo, se ve forzada entonces a comer excremento y a actuar como un cerdo. De forma similar, si a la entidad viviente se la pone en un cuerpo de semidios, tiene que actuar de conformidad con ese cuerpo. Esa es la ley de la naturaleza. Pero en todas las circunstancias, la superalma está con el alma individual. Eso se explica en los Vedas, Mundaka Upanishad 3.1.1, de la siguiente manera. El Señor Supremo es tan bueno con la entidad viviente que siempre acompaña al alma individual y en todas las circunstancias está presente en forma de la superalma o Paramatma. O sea que nunca estamos solos, realmente. Paramatma, esta pequeña porción de Dios, siempre está con nosotros en nuestro corazón, acompañándonos y esperando ansiosamente que volteemos a verlo. Texto 22. La entidad viviente que se halla en el seno de la naturaleza material sigue así los caminos de la vida, disfrutando de las tres modalidades de la naturaleza material. Ello se debe a su contacto con esa naturaleza material. De ese modo se encuentra con el bien y el mal entre las diversas especies. Significado. Este verso es muy importante para lograr una comprensión de cómo las entidades vivientes transmigran de un cuerpo a otro. En el segundo capítulo se explica que la entidad viviente transmigra de un cuerpo a otro tal como uno se cambia de ropa. Este cambio de ropa se debe a su apego a la existencia material. Mientras ella esté cautivada por esta manifestación falsa, tiene que seguir transmigrando de un cuerpo a otro. Debido a su deseo de enseñorearse de la naturaleza material, ella es puesta en esas circunstancias desagradables. Bajo la influencia del deseo material, la entidad nace a veces como semidios, otras veces como hombre, otras como bestia, como ave, como gusano, como un ser acuático, como un hombre santo o como un insecto. Así está ocurriendo. Y en todos los casos la entidad viviente se cree la ama de sus circunstancias, aunque se encuentra bajo la influencia de la naturaleza material. Aquí se explica la manera en que ella es puesta en esos diferentes cuerpos.
Se debe al contacto con las diferentes modalidades de la naturaleza. Uno tiene que elevarse, pues, por encima de las tres modalidades materiales y situarse en la posición trascendental. Eso se denomina conciencia de Krishna. A menos que uno se sitúe en el plano de conciencia de Krishna, su conciencia material lo obligará a trasladarse de un cuerpo a otro, porque uno tiene deseos materiales desde un tiempo inmemorial. Pero uno tiene que cambiar ese concepto. Ese cambio únicamente se puede ejecutar si se oye a las fuentes autoritativas. El mejor ejemplo se da aquí. Arjuna está oyendo a Krishna exponer la ciencia de Dios. Si la entidad viviente se somete a ese proceso de oír, perderá el deseo de dominar la naturaleza material, deseo que ha acariciado por mucho tiempo, y gradual y proporcionalmente, a medida que reduzca su viejo deseo de dominar, llegará a disfrutar de la felicidad espiritual. En un mantra védico se dice que, a medida que uno se vuelve entendido en compañía de la suprema personalidad de Dios, va disfrutando proporcionalmente de su eterna vida bienaventurada. Texto 23. Sin embargo, en este cuerpo hay otro disfrutador, uno trascendental, quien es el Señor, el propietario supremo, quien existe como supervisor y sancionador y a quien se conoce como la superalma. Significado. Aquí se afirma que la superalma, que se encuentra siempre con el alma individual, es la representación del Señor Supremo. Ella no es una entidad viviente ordinaria. Como los filósofos monistas consideran que el conocedor del cuerpo es uno, creen que no hay diferencia entre la superalma y el alma individual. Para aclarar esto, el Señor dice que Él es la representación de Paramatma que hay en cada cuerpo. Él es diferente del alma individual. Él es trascendental. El alma individual disfruta de las actividades de un determinado campo, pero la superalma no está presente como disfrutador finito, ni como alguien que participa en las actividades corporales, sino como el testigo, el supervisor, el sancionador y el disfrutador supremo. Su nombre es Paramatma, no Atma, y él es trascendental. Está bien claro que el Atma y Paramatma son diferentes. La superalma, el Paramatma, tiene piernas y manos por todas partes, mas no así el alma individual. Y como el Paramatma es el Señor Supremo, está presente internamente para sancionar el deseo de disfrute material que tiene el alma individual. Sin la sanción del Señor Supremo, el alma individual no puede hacer nada. El individuo es bhukta, o el sostenido, y el Señor es bhokta, o el sustentador. Hay infinidad de entidades vivientes, y Él se queda en ellas en calidad de amigo. Lo cierto es que cada entidad viviente individual es por siempre parte integral del Señor Supremo, y ambos están muy íntimamente relacionados como amigos. Pero la entidad viviente tiene la tendencia a rechazar la sanción del Señor Supremo y actuar de un modo independiente, en un intento por dominar la naturaleza. Y como tiene esa tendencia, se la llama energía marginal del Señor Supremo. La entidad viviente puede situarse o bien en la energía material o bien en la energía espiritual. Mientras esté condicionada por la energía material, el Señor Supremo, en su carácter de amigo, la superalma, se queda con ella tan solo para hacer que regrese a la energía espiritual. Qué amable el Señor. El Señor siempre está ansioso de llevarla de vuelta a la energía espiritual, pero la entidad individual, debido a su diminuta independencia, rechaza continuamente la compañía de la luz espiritual. Este mal uso de la independencia es la causa de su lucha material en el seno de la naturaleza condicionada. Por lo tanto, el Señor siempre la está instruyendo desde dentro y desde fuera. Desde fuera le da instrucciones tales como las que se exponen en la Bhagavad Gita, y desde dentro trata de convencerla
de que sus actividades en el campo material no conducen a la verdadera felicidad. Tan solo abandónalas y vuelve tu fe hacia mí, solo entonces serás feliz, dice él. Así pues, la persona inteligente que pone su fe en el Paramatma, o la suprema personalidad de Dios, comienza a avanzar hacia una vida eterna y bienaventurada de conocimiento. Texto 24. Aquel que entienda esta filosofía relativa a la naturaleza material, la entidad viviente y la interacción de las modalidades de la naturaleza, es seguro que logra la liberación. Él no nacerá aquí de nuevo, sea cual fuere su posición actual. Significado. El tener una clara comprensión de la naturaleza material, la superalma, el alma individual y la correlación que hay entre ellas, lo vuelve a uno merecedor de liberarse y volverse hacia la atmósfera espiritual, sin estar forzado a regresar a esta naturaleza material. Ese es el resultado del conocimiento. O sea, lo que acá Prabhupada nos está diciendo es que el verdadero conocimiento, ¿no?, es entender la diferencia que hay entre Dios mismo, Paramatma, en este caso hablando de Paramatma, Dios en su forma de Paramatma que se presenta en el corazón de cada entidad viviente, de nosotros mismos, el alma individual o la Shiva, el Atma, y la naturaleza material, todo lo que nosotros vemos físicamente y que nos rodea, nuestro cuerpo mismo, que es el campo en el que el campo que habitamos y donde nos movemos, Prakriti, la naturaleza material. Y ese es el verdadero conocimiento, es lo que nos está diciendo acá Srila Prabhupada, ¿no? El propósito del conocimiento es el de entender con claridad este conocimiento, no el conocimiento de, no sé, la ciencia de cómo llegar a la luna. El propósito del conocimiento es el de entender con claridad que la entidad viviente ha caído en esta existencia material por casualidad, mediante su esfuerzo personal, realizado en compañía de autoridades, de personas santas y de un maestro espiritual, tiene que entender su posición y luego volver al estado de conciencia espiritual o conciencia de Krishna, mediante la comprensión del Bhagavad Gita, tal como lo explica la personalidad de Dios. En ese caso, es seguro que jamás vendrá de nuevo a esta existencia material. Ella será trasladada al mundo espiritual para una vida eterna, bienaventurada de conocimiento. Texto número 25. Algunos perciben a través de la meditación a la superalma que se encuentra dentro de ellos. Otros a través del cultivo de conocimiento y aún otros a través del trabajo sin deseos fruitivos. O sea, acá nos está hablando primero de la meditación a la superalma. ¿Se acuerdan que había como una escalera del yoga? Sería Dhyana Yoga, ¿sí? La práctica de Dhyana Yoga o Ashtanga Yoga. Después dice el cultivo de conocimiento, que sería Jnana Yoga, ¿sí? El yoga del conocimiento. Y después está hablando de Nishkama Karma Yoga, ¿sí? De hacer el trabajo entregándole los frutos de la acción a el Señor. Entonces dice que algunos logran apercibir a la superalma con algunos de estos tres caminos. Sin embargo, es importante que recordemos que este para nosotros o para los bhaktas no es el objetivo final, sino que hay tres aspectos de Dios y Paramatma es solo uno, ¿no? Significado. El Señor le informa a Arjuna que, en lo que se refiere al hombre y su búsqueda de la autorrealización, las almas condicionadas se pueden dividir en dos grupos. Aquellos que son ateos, agnósticos y escépticos están más allá del sentido de la comprensión espiritual. Pero hay otros que son fieles en su comprensión de la vida espiritual, y a ellos se los conoce como devotos introspectivos, filósofos y trabajadores que han renunciado a los resultados fruitivos.
A aquellos que siempre tratan de establecer la doctrina del monismo, también se los cuenta entre los ateos y agnósticos. En otras palabras, solo los devotos de la Suprema Personalidad de Dios son verdaderamente aptos para el entendimiento espiritual, porque ellos entienden que, más allá de esta naturaleza material, se encuentran el mundo espiritual y la Suprema Personalidad de Dios, quien se expande como Paramatma, la superalma que está en todos, la divinidad omnipresente. Desde luego también existen aquellos que tratan de entender a la suprema verdad absoluta por medio del cultivo del conocimiento, y a ellos se los puede contar entre los de la clase de los fieles. Los filósofos Sankhya descomponen este mundo material en 24 elementos y colocan al alma individual como el elemento número 25. Cuando ellos sean capaces de entender que la naturaleza del alma espiritual es trascendental a los elementos materiales, también serán capaces de entender que por encima del alma individual se encuentra la suprema personalidad de Dios. Él es el 26º elemento. Así pues, gradualmente, ellos también llegan al plano del servicio devocional con conciencia de Krishna. Aquellos que trabajan sin resultados fruitivos también tienen una actitud perfecta. A ellos se les da la oportunidad de avanzar hasta el plano del servicio devocional con conciencia de Krishna. Aquí se afirma que hay cierta gente que tiene la conciencia pura y que trata de encontrar alma por medio de la meditación. Y cuando ellos descubren a la superalma dentro de sí mismos, se sitúan en el plano trascendental. De igual modo, hay otros que también tratan de entender al alma suprema mediante el cultivo de conocimiento, y hay otros que cultivan el sistema de Hatha Yoga y que tratan de satisfacer a la suprema personalidad de Dios por medio de actividades infantiles. Texto 26. Además existen aquellos que, aunque no están versados en el conocimiento espiritual, comienzan a adorar a la persona suprema al oír a otros hablar de él. Debido a su tendencia a oír a las autoridades, ellos también trascienden la senda del nacimiento y la muerte. Significado. Este verso es en especial aplicable a la sociedad moderna, porque en la sociedad moderna prácticamente no hay ninguna educación acerca de asuntos espirituales. Puede que algunas personas parezcan ser ateas, agnósticas o filosóficas, pero en realidad no hay ningún conocimiento de filosofía. En cuanto al hombre común, si es una buena alma, hay entonces la posibilidad de que avance por oír. Ese proceso de oír es muy importante, o sea, lo que estamos haciendo hoy, ¿no? De oír. El señor Chaitanya, quien predicó en el mundo moderno acerca del cultivo de conciencia de Krishna, hizo mucho énfasis en el proceso de oír, porque si el hombre común tan solo oye a las fuentes autoritativas, puede progresar, especialmente según el señor Chaitanya. Si oye la vibración trascendental, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se dice, por lo tanto, que todos los hombres deberían beneficiarse de oír a almas iluminadas y gradualmente llegar a ser capaces de entenderlo todo. Si es así, la adoración del Señor Supremo se llevará a efecto sin lugar a dudas. El señor Chaitanya ha dicho que en esta era nadie necesita cambiar su posición, pero uno debe abandonar el esfuerzo por entender la verdad absoluta mediante el razonamiento especulativo. Uno debe aprender a volverse el sirviente de aquellos que tienen conocimiento acerca del Señor Supremo. Si uno es lo suficientemente afortunado como para refugiarse en un devoto puro, oírlo hablar de la autorrealización y seguir sus pasos, poco a poco se irá elevando a la posición de devoto puro. En este verso en particular se recomienda mucho el proceso de oír, y eso es muy apropiado. Aunque a menudo el hombre común no es tan capaz como los llamados filósofos,
El oír fielmente a una persona autoritativa lo ayudará a uno a trascender esta existencia material e ir de vuelta a Dios, de vuelta al hogar. Bien, ahora a partir del texto número 27 y hasta el texto número 35, Krishna nos va a hablar de la visión del conocimiento. Dice, aquellos que ven, dice Burishan Prabhu en Ríndete a mí, aquellos que ven la diferencia entre el cuerpo, su propietario y la superalma, o sea, alguien que puede realmente diferenciar entre estas tres cosas, o sea, la naturaleza material, la Shiva o el alma, quien realmente somos nosotros, y la superalma, y que reconocen el proceso de liberación, pueden llegar a la meta suprema. Hay que conocer el método, o sea, el camino, la forma, ¿no? Alguien se conectó y tiene el micrófono abierto, si lo pueden cerrar. Lili, porfis, gracias, bienvenida. Lili, si puedes cerrar tu micrófono, así la grabación. Gracias, muchas gracias. Bien, texto número 27 del capítulo 13. Oh tú, el principal de los Bharatas, has de saber que todo lo que veas que existe, tanto lo móvil como lo inmóvil, es únicamente una combinación del campo de las actividades y el conocedor del campo. Significado. Tanto la naturaleza material como la entidad viviente que existían antes de la creación del cosmos, se explica en este verso. Voy de vuelta. Tanto la naturaleza material como la entidad viviente que existían antes de la creación del cosmos, se explican en este verso. Todo lo creado no es más que una combinación de la entidad viviente y la naturaleza material. Hay muchas manifestaciones que no se mueven, tales como los árboles, las montañas y las colinas. Y hay muchas existencias que se mueven, y todas ellas no son más que combinaciones de la naturaleza material y la naturaleza superior. Disculpen, me perdí. Sí, la entidad viviente. Nada puede crecer. Sin el toque, perdón, vamos de vuelta. Estoy como perdida en el libro, discúlpenme. Hay muchas manifestaciones que no se mueven, tales como los árboles, las montañas y las colinas. Y hay muchas existencias que se mueven. Y todas ellas no son más que combinaciones de la naturaleza material y la naturaleza superior, la entidad viviente. Sin el toque de la naturaleza superior, la entidad viviente, nada puede crecer. O sea, si el alma no está presente dentro de un árbol, dentro de un animal, un insecto, un átomo, eso no puede crecer, o sea, no hay vida ahí. La relación que hay entre la naturaleza material y la naturaleza espiritual existe eternamente, y esa combinación la efectúa el Señor Supremo, de manera que Él es el controlador tanto de la naturaleza superior como de la inferior. La naturaleza material es creada por Él, y la naturaleza superior es puesta en el seno de esa naturaleza material. Y de ese modo ocurren todas esas actividades y manifestaciones. Texto 28. Aquel que ve la superalma, aquel que ve que la superalma acompaña al alma individual en todos los cuerpos, y que entiende que ni el alma ni la superalma, que están dentro del cuerpo destruible, son destruidas jamás, realmente ve. Significado. O sea, acá está hablando de la culminación del conocimiento, ¿no? El que realmente ve, el que puede ver esta diferencia entre estas tres cosas de las que sigue hablando Krishna, ¿no? O sea, nos está hablando del verdadero conocimiento que nos hablaba Srila Prabhupada. Significado. Todo aquel que mediante las buenas compañías pueda ver tres cosas que están unidas, el cuerpo. Lili, disculpa, ¿puedes cerrar el micrófono, porfi? Se volvió a abrir, debe ser que pasó por error. Significado. Todo aquel que mediante las buenas compañías pueda ver tres cosas que están unidas, el cuerpo, el propietario del cuerpo, o el alma individual, y el amigo del alma individual, verdaderamente tiene conocimiento. A menos que uno tenga la compañía de un verdadero conocedor,
de los asuntos espirituales, no podrá ver esas tres cosas. Aquellos que no tienen esa clase de compañía son ignorantes. Ellos solo ven el cuerpo y creen que cuando el cuerpo es destruido, todo se acaba. Pero en realidad no es así. Después de la destrucción del cuerpo, tanto el alma como la superalma aún existen, y ellas siguen existiendo eternamente en diversas formas, móviles e inmóviles. La palabra sánscrita para Meshvara se traduce a veces como el alma individual, porque el alma es el amo del cuerpo, y después de la destrucción del cuerpo se traslada a otra forma. De esa manera ella es el amo. Pero hay otros que interpretan esa palabra para Meshvara con el significado de superalma. En cualquiera de los dos casos, tanto la superalma como el alma individual continúan. Ellas no son destruidas. Aquel que puede ver las cosas de ese modo puede verdaderamente ver lo que está ocurriendo. Texto 29. Aquel que ve que la superalma está presente de la misma manera en todas partes, en cada ser viviente, no se degrada por la mente. De ese modo, él se dirige al destino trascendental. Significado. La entidad viviente, al aceptar su existencia material, ha quedado en una posición diferente a la que tiene en su existencia espiritual. Pero si uno entiende que el Supremo se encuentra en todas partes, en su manifestación Paramatma, es decir, si uno puede ver la presencia de la Suprema Personalidad de Dios en cada cosa viviente, no se degrada a sí mismo con una mentalidad destructiva y, en consecuencia, avanza gradualmente hacia el mundo espiritual. Por lo general, la mente está adicta a procesos para complacer los sentidos, pero cuando la mente gira hacia la superalma, uno se vuelve adelantado en lo referente a la comprensión espiritual. Texto número 30. Aquel que puede ver que todas las actividades las realiza el cuerpo, el cual está hecho de naturaleza material, y que ve que el ser no hace nada, realmente ve. Significado. Este cuerpo lo hace la naturaleza material bajo la dirección de la superalma. Y cualesquiera actividades que ocurren en relación con el cuerpo no son obras de uno. Todo lo que se supone que hay que hacer, ya sea para la felicidad o para la aflicción, uno es forzado a hacerlo a causa de la constitución del cuerpo. El ser, sin embargo, es ajeno a todas esas actividades corporales. Este cuerpo se nos da conforme a nuestros deseos pasados. Para complacer deseos, a uno se le da el cuerpo, con el cual uno actúa como corresponde. Hablando en términos prácticos, el cuerpo es una máquina para complacer deseos, diseñada por el Señor Supremo. Debido a los deseos, uno es puesto en circunstancias difíciles para sufrir o disfrutar. Cuando esa visión trascendental de la entidad viviente se desarrolla, hace que uno se separe de las actividades del cuerpo. Aquel que tiene semejante visión es un verdadero vidente. Texto 31. Cuando un hombre sensato deja de ver diferentes identidades que se deben a diferentes cuerpos materiales y ve cómo se manifiestan los seres por todas partes, llega a la concepción Brahman. Significado. Cuando uno puede ver que los diferentes cuerpos de las entidades vivientes surgen debido a los diferentes deseos del alma individual y que no le pertenecen de hecho al alma en sí, uno verdaderamente ve. En medio de la concepción material de la vida, vemos que alguien es un semidios y que alguien más es un ser humano, un perro, un gato, etc. Eso es visión material, no verdadera visión. Esa diferenciación material se debe a una concepción material de la vida. Después de la destrucción del cuerpo material, el alma espiritual es una. El alma espiritual, debido al contacto con la naturaleza material, recibe diferentes tipos de cuerpos.
Cuando uno puede ver eso, adquiere visión espiritual. Así pues, al estar libre de diferenciaciones, tales como las de hombre, animal, bajo, etc., uno se purifica la conciencia y es capaz de cultivar conciencia de Krishna en el plano de su identidad espiritual. La manera en que entonces uno ve las cosas se explicará en el siguiente verso. Texto 32. Aquellos que tienen la visión de la eternidad pueden ver que el alma imperecedera es trascendental y eterna, y que se encuentra más allá de las modalidades de la naturaleza. Pese al contacto con el cuerpo material, o Arjuna, el alma ni hace nada ni se enreda. Significado. La entidad viviente parece nacer debido al nacimiento del cuerpo material, pero en realidad es eterna. La entidad viviente no nace, y a pesar de estar situada en un cuerpo material, es trascendental y eterna. Así pues, ella no puede ser destruida. La entidad viviente está colmada de bienaventuranza por naturaleza. Ella no se ocupa en ninguna actividad material. En consecuencia, las actividades que se ejecutan debido al contacto de ella con los cuerpos materiales no la enredan. Texto 33. El cielo, debido a su naturaleza sutil, no se mezcla con nada, aunque es omnipresente. De igual modo, el alma que posee la visión Brahman no se mezcla con el cuerpo, pese a encontrarse en ese cuerpo. Significado. El aire entra en el agua, en el barro, en el excremento y en cualquier otra cosa que exista. Aún así, no se mezcla con nada. De la misma manera, la entidad viviente, aunque se encuentre en diversas clases de cuerpos, está aparte de ellos por su naturaleza sutil. Luego, es imposible ver con los ojos materiales cómo la entidad viviente está en contacto con este cuerpo y cómo deja de estarlo después de la destrucción del mismo. Ningún científico puede determinar esto. Eso. Texto 34. Oh hijo de Bharata, así como solo el sol ilumina todo este universo, asimismo la entidad viviente, que es una dentro del cuerpo, ilumina todo el cuerpo mediante la conciencia. Significado. Existen varias teorías en relación con la conciencia. Aquí en el Bhagavad Gita se da el ejemplo del sol y la luz del sol. Así como el sol está situado en un solo lugar, pero ilumina todo el universo, asimismo, una pequeña partícula de alma espiritual, aunque está situada en el corazón de este cuerpo, ilumina todo el cuerpo mediante la conciencia. De modo que la conciencia es la prueba de la presencia del alma, tal como los rayos solares o la luz son la prueba de la presencia del sol. Cuando el alma está presente en el cuerpo, hay conciencia por todo el cuerpo. Y en cuanto el alma se ha ido del cuerpo, deja de haber conciencia. Cualquier hombre inteligente puede entender esto con facilidad. Por lo tanto, la conciencia no es un producto de las combinaciones de la materia. La conciencia es el signo característico de la entidad viviente. Y aunque la conciencia de la entidad viviente es cualitativamente igual que la conciencia suprema, no es suprema, porque la conciencia de un determinado cuerpo no comparte la del otro, pero la superalma, que está situada en todos los cuerpos como amiga del alma individual, está consciente de todos los cuerpos. Esa es la diferencia que hay entre la conciencia suprema y la conciencia individual. Qué increíble, ¿no? Esto es fuertísimo. Si se ponen a pensar, o sea, Dios mismo, al estar en el corazón de cada entidad viviente, miles y miles y millones de personas, de animales, de plantas. Y él, claro, es que es inconcebible, esta palabra me gusta mucho, es inconcebible, porque ¿cómo nosotros nos podemos imaginar que alguien pueda estar consciente, percibir, entender, recordar
todo lo que cada uno, cada entidad viviente, cada jiva en este mundo está pasando, ha pasado. Él recuerda nuestras vidas pasadas. Nosotros no recordamos ni lo que comimos ayer, ni esta mañana por ahí. Y él lo recuerda todo. O sea, ¿cómo eso puede entrar en nuestra cabeza el pensar que alguien pueda tener esa capacidad? Bueno, eso es Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, la grandeza de Dios. Y está bueno cuando uno lee estos significados de Srila Prabhupada, porque también nos sitúa en la pequeñez que somos, que ojalá en algún momento podamos realmente realizar y entender lo pequeñitos e insignificantes que somos, no para tirarnos abajo, sino para entender que hay algo mucho más, mucho superior, muy superior a nosotros, al que nosotros queremos, debemos, porque nuestra alma quiere y desea servir, ¿no? Que es el Señor omnipresente, omnisciente, ¿no? Que inconcebible, ¿no? Entonces, somos tan pequeñitos. Yo siempre me acuerdo que la primera vez como que entendí la pequeñez de mi existencia, había ido a unas cataratas y estaba frente a las cataratas y vi esa inmensidad de agua, ¿no? Cayendo, que también es un aspecto de Dios. No es el aspecto que nosotros, ni la superalma tampoco es el aspecto mayor que queremos eh, percibir, pero la naturaleza es el aspecto más fácil, especialmente para personas como yo, que nacieron en familias donde no los criaron con ninguna religión ni con ningún concepto de Dios, el ver esa cascada tan gigante. Y yo dije, pero yo si me llevo a tirar ahí desaparezco en un segundo. No existo frente a esta inmensidad que ocurre de todas maneras, o sea, pese a lo que, no importa lo que yo haga o nadie haga, esa inmensidad, ¿no? Entonces, a mí me ayudó a entender la pequeñez de mi existencia, ¿no? Cuando uno va al mar, cuando uno ve estas cosas así, y bueno, cuando uno lee esto que dice, nos explica Prabhupada, ¿no? Él está en el corazón de cada uno de nosotros, y él sabe tu corazón verdaderamente, él es tu amigo, y sabe lo que vos realmente deseas, y él además quiere complacerte. Por eso se dice que es lo que nos venía diciendo los versos, ¿no? Por eso es importante que uno tenga cuidado de lo que desea, porque Krishna nos quiere complacer. A veces la forma en que él ejecuta no es la que nosotros esperamos. Por eso uno debe ser muy cuidadoso en lo que desea. Y en realidad lo mejor es siempre desear volver con él, servirlo a él, ¿no? Esos son los deseos con los que no nos vamos a equivocar, digámoslo así. Bueno, leo el último verso y después abro el micrófono. Estoy segura que todos quieren hacer algún comentario al respecto. Bueno, texto número 35. Aquellos que ven con los ojos del conocimiento la diferencia que hay entre el cuerpo y el conocedor del cuerpo, y que además pueden entender el proceso por el cual se logra la liberación del cautiverio de la naturaleza material, llegan a la meta suprema. Significado. La esencia de este 13º capítulo es que uno debe saber cuál es la diferencia que hay entre el cuerpo, el propietario del cuerpo y la superalma. Uno debe reconocer el proceso de la liberación, tal como se describe en los versos que van del 8 al 12. Entonces podrá uno seguir hacia el destino supremo. Una persona fiel debe primero tener alguna buena compañía para oír hablar de Dios, y de ese modo irse iluminando gradualmente. Si uno acepta un maestro espiritual, puede aprender a distinguir entre la materia y el espíritu. Y eso se vuelve el punto de apoyo para una mayor comprensión espiritual. El maestro espiritual, por medio de diversas instrucciones, les enseña a sus discípulos a liberarse del concepto material de la vida. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita observamos que Krishna está instruyendo a Arjuna para liberarlo de consideraciones materialistas. Uno puede entender que este cuerpo es materia. Se lo puede analizar con sus 24 elementos. El cuerpo es la manifestación física. La mente y los efectos psicológicos son la manifestación sutil. Y las señales de vida son el producto de la interacción de esos aspectos. Pero por encima de eso existe el alma y también existe la superalma.
El alma y la superalma son dos. Este mundo material funciona en virtud de la unión del alma y los 24 elementos materiales. Aquel que pueda ver que toda esta manifestación material está constituida por esa combinación del alma y los elementos materiales, y que también puede ver la situación del alma suprema, se vuelve merecedor de ser trasladado al mundo espiritual. Esas cosas son para que se las contemple y entienda. Y uno debe llegar a uno debe llegar a tener una comprensión cabal de este capítulo con la ayuda del maestro espiritual. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 13 del Srimad Bhagavad Gita, titulado La naturaleza, el disfrutador y la conciencia. Bueno, creo que voy a dejar por acá y la semana que viene arrancamos con el capítulo 14, que se llama Las tres modalidades de la naturaleza material. Bueno, veo que se sumaron varios después de que habíamos arrancado. Bienvenidos a todos. Por favor, abran sus micrófonos, quien quiera hacer algún comentario, pregunta. Hola, Doris. Julia, ¿abriste tu micrófono, belleza? Sí, hola, Contame. ahí va a levantar la manito. Bueno, nada, primero agradecer, extrañaba mucho porque el martes pasado no pude entrar, así que para mí me cambia todo cuando el martes tengo Badavita. Es como que me empapo, me siento que estoy bien, que nada, estoy empapada en Krishna el martes. Los demás días también, pero es como, nada, como un bálsamo esto para mí. Porque me Bueno, ayuda a tomar conciencia y, y a ver, ¿no? O sea, chiquito por ahí, pero es maravilloso. Y qué buen capítulo, o sea, es asombroso. Una vez les comento algo así rapidito. Una vez me pasó que estaba mirando una hormiga que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para llevar un fósforo. Y yo la grabé a la hormiga. Y digo, wow, qué diminutos que somos en este universo. Digo, mirá, pobrecita, el esfuerzo que hace. Dicen que la hormiga soporta hasta 10 veces el peso de su sí propio misma, peso. ¿no? Entonces, claro, yo veía que hacía un esfuerzo para pasar, digamos, de un mosaico al otro con esa carga, ¿no? Digo, y ahora recordé ese momento cuando digo, Krishna también está en esas cosas, en todo, ¿no? Y en esto que nos sentimos nosotros diminutos ante tanta inmensidad. Eh, Desde un paisaje que uno puede ver así como a vos te pasó en las cataratas, o en todo, porque sí, el árbol también lo hizo Krishna. En los animales está Krishna, en todo está Krishna. Es como como una computadora, como una mente suprema. Entonces, decir, no llego, no me da la magnitud para entenderlo. Y cuando ves esa magnitud, decís, wow, cuánta, cuánta luz que tenemos, ¿no? Y que cuánta luz suprema tiene Krishna para brindarnos. Y digo, wow, yo estoy en momentos que digo, a veces me preocupo, obviamente, como todos nosotros en esta sociedad material, ¿no? Y a veces, bueno, en lo cotidiano, uno no llega, tiene poco trabajo, ve la plata, qué sé yo. Y, por ejemplo, ayer no tenía nada, estaba sin trabajar, no tenía entrada económica, qué sé yo. Y digo, lo entrego a Krishna porque él va a dar las herramientas necesarias para que y me entregué con todo y hoy fue otro día diferente. Entonces, digo, ¿por qué me tengo que sumergir en eso material, no? Y ahí es cuando uno dice, somos alma, escuchemos nuestro alma. El alma no tiene nada que ver con lo material. Lo material va a fluir y Cristo va a poner los elementos ahí para que yo lo entienda, para que lo supere, para que lo procese, para que lo pase. Es maravilloso. Muy bueno, Juli, muchas Empapada. gracias. Bueno, en definitiva, él siempre está esperando que lo Gracias. sirvamos. Entonces, siempre cuando uno pone lo que sea que hace uno al servicio de él,
Él se encarga, ¿no?, de ayudarnos y de resolvernos Sí, las cosas. Gracias, Juli, gracias por compartir siempre tu gracias por experiencia este servicio y tu fe. también. Gracias. Gracias. Doris, veo que tenés la mano levantada. Sí, Hare Krishna. Hare Bueno, Krishna. la verdad que escuchar todo es algo que me hace reflexionar mucho, ¿no? Porque hablabas de la diferencia, de aprender a diferenciar. Yo creo que en el mundo material nos han enseñado a aprender a diferenciar inclusive la materia, pero a mí me llega una reflexión de que lamentablemente los que quieran no solamente diferenciar, sino separar la materia del espíritu, imposible, no van a poder, porque algunos materialistas quieren ser solo material y no lo son. Siempre van a tener la parte espiritual, aunque no manifiesta. Bueno, eso ya es más profundo o inactivo porque uno no lo ejercita a veces la parte espiritual y obviamente un 1% si uno manifiesta de la parte espiritual, Krishna digamos que lo potencia, ¿no? Eso muchos no lo saben, pero nada, me vino a la reflexión eso de que las personas que quieran separarse del espíritu no lo van a poder hacer. Y las personas que quieran separarse de la materia no lo van a poder hacer tampoco. En esta vida material que estamos, digo, ¿no? Ahora, eso como reflexión, me digo a mí misma, lo cual significa que al mismo tiempo, eh, que qué importante es tener la unidad. Tendríamos que hablar más de un cuerpo y alma unidos, como una sola unidad, porque si no le dan más importancia al cuerpo, le dan más importancia al espíritu y eso también nos trae consecuencias, tendríamos que reflexionar sobre eso. Y lo más importante, yo creo que estoy aquí en esta clase intentando potenciar mi vida espiritual, que me está dando salud, me está enseñando a diferenciar las cosas de mí mismo, porque recordemos que nosotros somos materia y espíritu. Entonces, al ver yo las diferencias, las puedo resolver en mi persona, no así en las otras personas, porque las otras personas no son objetos que a veces uno intenta manipular a la otra persona. Yo creo que a nosotros mismos sí, también ese error uno comete. Bueno, gracias, nada, que estoy mejor. Hare Krishna. Gracias, Doris, gracias por tu aporte. Uy, dijiste tantas cosas, me vinieron un montón de cosas para comentar, muchas cosas interesantes. Recordemos lo que sí quería aclarar algo, es que este verso no es parte del Bhagavad Gita, lo que nos está diciendo es que aprendamos a entender la diferencia, no a diferenciar como separar, sino entender qué es la materia, qué es el espíritu y qué es la superalma, ¿no? Como en términos de conocimiento, ¿no? De que lo puedas, o sea, son distintos, porque lo que decía Prabhupada, ¿no? La materia, si no tiene al alma, o sea, nuestro cuerpo, el día que nos fuimos, se empieza a descomponer inmediatamente. O sea, nuestro cuerpo sin el alma no existe. Y eso que decías también, ¿no? Como que los científicos hablan de un montón de cosas, pero realmente no le pueden dar vida a algo, porque lo único que da vida es la vida. Entonces, bueno, eso que también algo que lo que dijiste, que también lo quería resaltar. Y una cosa más es que nosotros siempre, me acuerdo una de mis primeras clases que tuve de yoga con un devoto, él dijo, no somos el cuerpo, no somos la mente, somos algo divino. Y a mí eso así me explotó la cabeza porque yo no tenía conocimiento de nada espiritual ni de Dios. Y para mí fue, wow, claro, somos algo divino. Y entonces es cierto, no somos el cuerpo, no somos la mente, que eso también a veces pensamos que somos la mente, que lo que nos pasa es que eso nos identificamos con esa mente, con ese cuerpo, no somos. Pero escuché una devota muy avanzada que se llama Rukmini, que es una discípula de Srila Prabhupada, y ella dijo, no somos un cuerpo, pero tenemos un cuerpo, ¿no? Como que no somos ese cuerpo, pero tenemos un cuerpo. Entonces, este cuerpo lo tenemos que cuidar, primero porque es el vehículo de nuestra alma, segundo porque fue proveído por Dios, no nos pertenece, nos lo está prestando Krishna para transitar esta vida.
entonces debemos cuidarlo. Entonces no es que el cuerpo, como no somos el cuerpo, lo descuida. Este cuerpo es el vehículo de nuestra alma, ¿no? Entonces, unas cositas que me fueron bajando mientras hablaba Doris. Bueno, acá a Luis y después Jazmín, pero antes que eso voy a leer que Max hizo unos comentarios en el chat, voy a ver si los puedo leer, había uno que era largo, acá está, Hare Krishna, todas las gracias a Srila Prabhupada. A ver, ahí es que se me va para abajo. Bien. Dice, el número de Shivas son infinitas. Krishna es inconmensurable, sin límites. Intentar entender la dimensión del misterio de la presencia de Paramatma en el corazón de cada alma solo produce vértigo reverencial y un profundo sentimiento de humildad. Gracias por ese servicio, por este servicio. Sí, tal cual, Maxi, me encantó cómo lo escribiste y las palabras que escogiste para explicarlo. Mucho mejor que yo. Nosotros no somos materia, somos la chispa divina. Tal cual, justo lo que acabo de comentar. Bueno, estamos conectados. Luis, contame vos, puedes abrir tu micrófono si querés para contarnos o hacer preguntas o comentarios. De verdad que coincido con la otra devota que los martes son especiales y me llevo frases como Krishna es un amigo, vuelve tu fe hacia mí, solo así vas a ser feliz. Son determinadas cosas, frases que tengo todas marcadas, de elevación, porque uno tiene que elevarse para trascender las tres modalidades. Son frases que uno se lleva y hay que volver a leer además. Así que no, muy linda la clase de hoy. Qué lindo, gracias Luis, gracias por recordarnos esta frase. Krishna es nuestro mejor amigo y eso no debemos olvidarnos nunca. Él Y es tenemos quien que él volver hacia más, él. claro, y que además, más allá de todas nuestras faltas, errores, macanas que nos mandamos, maldades, él Tal nos cual. quiere igual, así Fallos. y tal como as- somos. Sí, tal cual. Siempre está con nosotros. Es un amigo. Y nunca nos deja solos. Gracias Luis, gracias por ese aporte, buenísimo. No, Jazmín, vos tenías la mano levantada. Hare Krishna. Bueno, mi pregunta Hare era, Krishna. ¿viste qué dice acá? ¿En qué Ellos no verso? son Contame. destruidos. En el 28 dice, en el significado dice, aquel que puede ver las cosas de ese modo puede verdaderamente ver lo que está ocurriendo. ¿A qué se refiere a lo que está ocurriendo? Porque la conciencia está muy cubierta, por eso hay que purificarse, porque uno no puede ver lo que realmente está ocurriendo. ¿O se refiere a lo que está ocurriendo de qué? Bueno, vamos a hacer referencia de vuelta al verso, que ese de ahí vamos a ver cómo viene. Dice, el verso 28 dice, aquel que ve que la superalma acompaña al alma individual en todos los cuerpos y que entiende que ni el alma ni la superalma que están dentro del cuerpo son destruidas jamás, realmente ve. Entonces, por ejemplo, Arjuna, él pensaba que si peleaba con los Pándavas, con sus primos, en esta guerra, ¿sí? Ahora están hablando Krishna y Arjuna antes de una guerra, y tenían que pelear con sus primos del bando opuesto. Entonces él decía, pero si yo primero estoy llevando a todos los Pándavas, a toda mi familia, a mis seres queridos, a una guerra donde van a morir un montón, y del otro lado están mis primos, ¿cómo voy a hacer esto, no? Y Krishna le dice, tranquilo, que acá nadie se muere. Y eso es lo que está diciendo acá. El que logra entender que nadie muere realmente, ese realmente ve. ¿Qué significa esto? Que el alma es eterna. Que cuando dejamos este cuerpo, como dijo Prabhupada, de esta ropa que nos tocó para este camino, cambiamos de ropa y nos dan una ropa nueva. En la siguiente vida tenemos otro cuerpo. Entonces realmente nadie muere. Si alguien ve realmente eso, realmente ves lo que está diciendo acá el verso. Es como decirlo, como decía ¿Contesté tu pregunta? Sí, sí, contestaste, porque es lo que decía por ejemplo, no te tiene que afectar nada, así como, por ejemplo, las cosas, porque si tenés que acordarte de este verso, ¿no? Si total es indestructible, no es destruida, ¿no? ¿O no? Claro. O sea, en realidad, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿cuál es uno de los mayores miedos que tenemos? El miedo a la muerte, algo que es tan certero como la muerte. El día que nacimos, lo único que sabemos con seguridad es que vamos a morir. Es la única certeza que tenemos del día que nacemos. Y es un gran miedo que todos tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos la ilusión
de que con el cuerpo físico material todo se acaba. Entonces, claro, es como, bueno, tengo 90 años para, no sé, hacer algo para lograr o irme hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Según el cristianismo, dependiendo de la religión de cada uno. Pero cuando vos decís, esto es una vida, son 100 años en miles de millones, somos re chiquititos e insignificantes. Y además, si dejo este cuerpo, si este cuerpo se envejece, se enferma, lo tengo que abandonar, viene otro. O sea, no es que desaparezco del universo, sino que simplemente cambio, es como un cambio de vestimenta. Un día estoy vestida de Jimena, mañana me visto de Gemalata, pasado me visto de Jazmín, voy a ir cambiando de cuerpo. Otro día va a ser hombre, en algún momento habré sido cucaracha, ¿no? Entonces vamos cambiando de cuerpos. Como somos eternos, no nos debe preocupar el hecho de que si nacemos o no nacemos. Pero bueno, cuando se muere, por Es que ejemplo, un ser... me decís eso y me da la sensación de, bueno, entonces, ¿qué me importan las rondas? Si total voy a volver a nacer. ¿Entendés? Me confunde. Está buenísimo esto que decís, Jazmín. Gracias por compartirlo, tan sincera, me encantó lo que decís. ¿Por qué no es lo mismo? Porque nosotros podemos salir de este círculo de repetidos nacimientos y muertes. Esto se llama la rueda del samsara. Nosotros podemos salir de ahí y dejar de cambiar de cuerpo y lograr tener nuestro cuerpo espiritual y volver con Krishna. Por eso hacemos las rondas, porque queremos que este círculo cambie. Pero eso no quiere decir que no sepamos que somos eternos. Entonces, claro, mi mamá se muere, yo sé que su alma es eterna, pero igual la extraño. O sea, a mí me afecta. Mi mamá se murió y a mí me afectó un montón. Y durante tiempo la duele porque, claro, tenía mucha conexión con ella, pero yo sé que ella siguió su camino, ¿no? Pero bueno, uno igual tiene vínculos y extraña, ¿no? Y las rondas las seguimos haciendo porque queremos irnos de este plano, nos queremos ir. Esa es la razón. Juli, ¿vos tenías algún comentario o pregunta? Sí, yo quería decir esto que por ahí es como quería compartirlo. Yo a veces pienso, ¿no? Qué lindo, o sea, que seamos eternos y que no morimos porque trascendemos a otro lugar, entonces quiere decir que por un segundo vamos a suponer que antes de que nuestra alma vuelva a otro cuerpo, tenemos un encuentro con Krishna, o sea, vamos a la fuente, no vamos a la luz. Entonces yo como que como que juego espiritualmente con decir, si me voy a morir y voy a tener un abrazo con Krishna antes de ir a otro cuerpo, genial que vuelvo a la fuente y vuelvo a renacer en otro cuerpo. Entonces, es como que me aliviana, inclusive me aliviana pensar que esto de que si el alma y la superalma está adentro nuestro y puede, no podemos llegar a sentir que a veces nuestra alma estamos acompañando nuestra alma. Yo cumplí, el 3 de septiembre, cumplí 44 años. Me desperté sin expectativa de otros cumpleaños y dije, wow, gracias Krishna por darme la vida y un día más y gracias a mi cuerpo que acompaña a mi alma. Siempre digo lo mismo, gracias a mi alma que acompaña a mi cuerpo y a mi cuerpo que acompaña a mi alma. Porque pienso en eso, ¿no? Que somos también ADN, que somos también familia, ¿no? Y que nuestros familiares que también nos da tristeza que hayan fallecido, lo pienso con mi papá también, bueno, fue a otro lugar, a otro pajarito, a otra, no sé a dónde anda, y que se nos puede manifestar a través de Krishna. Entonces digo, ¿por qué no pensarlo así bonito? Es menos dañino y es mucho más amoroso y por ahí sin engañar la mente, ¿no? Pero sintiendo de verdad, de alma, que Krishna conoce nuestra alma y nuestros deseos más profundos. Entonces, wow, chapó por eso, qué bonito, ¿no? Que decís, él sabe que yo soy parte de mi familia, que quiero reunirme con ellos, también con él, y que ellos no murieron, andan por ahí, qué sé yo, ¿no? En el cielo, donde uno se lo puede imaginar. Así que, nada,
Eso, Juli, lo a único que partir te de... querría decir, lo que me sale decirte también es, acordate que vos podés abrazar a Krishna en esta vida, no hace falta que esperes a la próxima o más adelante, ahora, en esta vida. Prabhupada Claro, decía, con es eso esta vida, cierto, en esta cierto. vida en la que nos tenemos que regresar con Krishna, entonces hay que poner todas las fichas, como Jazmín, que hace su ronda, todos queremos ir en Todos queremos esta hacer la vida, no ronda, sí. esperar, no esperar, hay que abrazarlo a Krishna ahora, hay que hacerlo nuestro mejor amigo, como decía Luis, hacerlo, hablarle, adorarlo, ofrecerle lo que queramos, y háblenle, háganle preguntas, encárenlo, che, ¿qué onda con esto que me está pasando? Pero sepan estar atentos a las señales, sepan hablar con él, no es el mismo lenguaje que nosotros nos manejamos ahora, por ejemplo, a través de Zoom, pero él nos habla de diferentes maneras, tenemos que aprender a tener un vínculo con él. Y para eso, por eso hacemos las rondas, para purificarnos, purificar todas las contaminaciones que tenemos en nuestra mente, en nuestra visión, en nuestro corazón, para poder realmente verlo a él, de una manera más sádvica, más pura. Doris, Sí, vos tenías siempre la mano recuerdo levantada. que dijiste vos. Sí, sí. Bueno, gracias. Eso de a nuestros seres queridos hay que llorarlos, dice, eso es verdad. ¿Por qué? Porque somos de carne y hueso también. Está bien eso lo que decías, Juli, me gustó. Porque sentimos y lloramos. Yo a mi mamá la lloro todos los días, tal vez porque hubo un montón de cosas que no pude decirle, no pude abrazarla, no pude hacerlo, pero todos los días trato de abrazarla, recordándola. Y bueno, yo lo que quería comentar era sobre ver y no ver. ¿Viste el conejo que ve, que no ve? Dicen, eh, actualmente hay lentes para ver mejor, ¿viste? Igual hay mucha gente que está mal de la vista y hay mucha gente que está cegada por el odio también. Esto de ver, no ver, es algo que a mí me afecta mucho también. Desde niña no quise ver yo, porque a veces hay cosas que uno no quiere ver. O sea, como voluntariamente tenía un chip aquí que anulaba mi visión. Bueno, eso es algo personal, ya sé. Pero esto de ver a Dios, de ver a Krishna, es algo lindo también, ¿no? De ver a Dios, las imágenes sagradas, ver a Jesús. Eso, todo eso te ayuda a ver. Eso sería una visión divina. Estos ojos, si bien son materiales que tenemos, no son espirituales todavía, como lo tuvo Arjuna, ¿no? Que Dios le dio ojos espirituales. Pero nosotros espiritualizamos este ojito. Ahorita si ve a Krishna, ese ratito se está espiritualizando, viendo algo positivo, ¿no? Algo divino. Viendo el Bhagavad Gita, viendo a los devotos. En el recuerdo también cierro los ojos y veo a Krishna vestido de amarillo y con su plumita y todo eso. Esa es la verdadera visión. Eso tendríamos que hablar más, ¿no? De qué manera cada uno de nosotros vemos, y lo cual no significa que no vamos a ver este mundo material que no sé si es feo, es lindo, ya hay que ser, no hay que ser, ¿cómo se dice? Contradictorios, hay una palabrita. No hay que rechazar el mundo, algo así, pero hay que utilizar los ojos para todo, pero más que todo para Dios, para ver a Dios y no solo los ojos, también hablar de Dios, escuchar a Dios, el olfato, oler cosas que se han ofrecido a Dios y los pies, por ejemplo, para caminar hacia un templo, las manos para hacer unas guirnaldas para Krishna, coser la ropita de Krishna, bueno, en fin. Bueno, Hare Krishna, gracias. Gracias, Doris, gracias. Sí, cada uno tiene que ir buscando la imagen con la que uno conecte de Dios, que para uno, cada uno de nosotros va a ser diferente. Y es lindo buscar imágenes, pueden poner en Google, hay un montón de imágenes, hay un montón de deidades, porque a veces lo visual nos ayuda nos ayuda, ¿no? A conocerlo, a aterrizar, ¿no? Este vínculo. Pero bueno, siempre pensando, ¿no? En esto que decía Doris, ¿no? Como en desarrollar nuestro vínculo con él. Y algunos será más visual y otros será más auditivo y otros y así. Porque se dice que ya al cantar el santo nombre, Dios mismo está en nuestra lengua. Se dice que Él baila en nuestra lengua cuando nosotros cantamos su santo nombre. Entonces, si Él mismo está en nosotros, entonces a veces no nos hace falta ni imágenes, pero cada uno de nosotros tenemos una naturaleza diferente y cada uno tiene que buscar cuál es la de cada uno y desarrollarla
para que, bueno, conectemos de la mejor manera posible con él. Bueno, quiero agradecerles a todos por sus aportes, hace que esta clase sea mucho más rica, y bueno, gracias por sumarse. Sin ustedes yo no podría estar aquí haciendo ningún servicio, así que también les agradezco a todos, y nos vemos el martes que viene. Gracias, muchas gracias, y comenzamos la semana que viene con el capítulo 14. Que estén muy bien. Hare Krishna. Hare Krishna. Chao, Hare Krishna. Krishna. Chao, chao, Hare Bol.